pregunta del libro. ¿Qué página? Un poquito, déjame buscar la pregunta. ¿Qué página, perdón? La página 275. ¿70, no? 75. ¿Qué pregunta nos sale? La 2. Es que no entiendo el enunciado 2. La tabla, esa tabla muestra puntaje corregido, puntaje estandarizado y el percentil en el cual se encuentra esos puntajes. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Bien. Entonces, vamos viendo. La tabla muestra un fragmento de la transformación de puntaje corregido a puntaje estándar para un facímil de matemática con 75 preguntas y sus correspondientes percentiles. Las ubicaciones en las cuales están estos están claro que son porcentajes. ¿Cuál de las siguientes proposiciones es o son verdaderas? Si un alumno quedó en el percentil 89, significa que supera al 89% del alumno que rindió la prueba, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? Sí. Hay 10 alumnos con un puntaje superior a 640. No, hay un 10% de los alumnos. Pero... ¿Porcentaje? ¿Puedo decir que son 10? no. Esto es porcentaje, percentiles son porcentaje. Si me hubieran dicho el 10%, tiene un 10% sobre él, ahí es correcto. Ya. Si un alumno está en el percentil 87, significa que su puntaje deja sobre él al 13% superior de los alumnos que rindieron la prueba. Sí, hay un 13% sobre él. ¿Estamos? Y hay un 87% bajo ese puntaje. Sí, mi profe, gracias. Ok, ¿algún otro ejercicio que nos salga? ¿No hay dudas? Entonces, si no hay dudas, me voy a la materia que tenemos que terminar. Me falta por terminar poca materia. Tengo entendido que vimos hasta permutación, ¿no? Circular con repetición. Entonces nos quedamos ahí. Las variaciones o arreglo son ordenaciones. ¿Qué significa que sean ordenaciones? Que importa el orden. Tomo de n elementos diferentes, voy a tomar k elementos. Y voy a mirar, eso es una variación o arreglo, es en una línea. ¿Y qué quiero mirar? Que si tengo n elementos, de esos n elementos tomo k elementos, es la misma lógica que si digo, debo colocar n elementos en k posiciones. Las posiciones son menores o iguales a las cantidades de elementos. Es decir, el k es menor o igual a n y el k puede ser inclusive 0. Quiero mirar que la relación está dada por esa fórmula. ¿Te escucho? No entendí muy bien para qué sirve. A ver, sirve, voy a tomar de n elementos diferentes, quiero tomar k. Y quiero ver las diferentes formas, cuántas formas tengo para hacer eso. La variación me da la cantidad de ordenamientos que hay importando el orden.
me da la cantidad de posibilidades que tengo. Esa es la relación, ya la voy a ver. Entonces voy a mirar lo siguiente. Tengo n elementos, que también eso corresponde ahí a n posiciones. Debo tomar k posiciones de n. Es decir, debo ubicar n elementos en k posiciones. ¿Cuántos elementos tengo para colocar en la primera posición? N. Si coloqué uno acá en la primera posición, ¿lo puedo volver a colocar en la segunda? No. Acá me quedan n-1, n-2, hasta n menos k más 1. Ahí tengo la variación. De n elementos tomo k elementos. Todos los elementos diferentes. ¿Estamos de acuerdo? Ahí la tengo, ¿no? Entonces la variación que sería n por n-1 por n-2 por n menos k menos 2 por n menos k menos 1. Ese es el principio de la variación. Si yo me fijo bien, acá me faltan n menos k posiciones para completar las n posiciones. Como acá tengo n menos k posiciones, acá tengo n menos k elementos que colocar. Los empiezo a colocar y de esa forma genero n menos k posiciones en n menos k elementos. Eso me indica n menos k factorial. Si yo esto que está acá lo multiplico y lo divido por n menos k, consigo precisamente la relación de la variación. Dense cuenta, ese producto da precisamente n factorial partido por n menos k factorial. ¿Entienden lo que estoy diciendo acá? Profe, yo tengo una duda de la parte que dice n menos k más 1. Sí. No entiendo ese. ¿De dónde viene ese? Fíjate que voy colocando uno. Lo voy a mirar en la pizarra. Ya. En la variación que tenemos, n elementos distintos. Tengo k posiciones, donde el k es menor o igual que n, mayor o igual que 0. Entonces voy a ubicar acá k posiciones. Estas son k posiciones. Esto no es lo mismo que estoy diciendo que estoy tomando k elementos de n y me interesa contabilizar la cantidad total que puedo tomar, importando el orden. Entonces, si tengo n elementos, ¿cuántos coloco acá? N, n-1, n-2 y así sucesivamente. ¿Cuántos van acá? Para calcular esa cantidad, si yo miro acá, n posiciones, ¿cuántas posiciones debo agregar acá para completar las n? ¿Cuántas posiciones debo agregar acá? ¿No es la variación n menos k? ¿Estamos de acuerdo? Sí. Entonces, si estos son n elementos, n posiciones, acá no tengo n menos k elementos que colocar. Ah, sí. Entonces, ¿cuántos tenía acá? N menos k más 1, que es lo mismo que n menos k menos 1. ¿Estamos de acuerdo? Y el siguiente sería n menos k más 2. Exacto. Ya.
¿Estamos de acuerdo? Sí. Entonces, si tú te das cuenta, la variación de n elementos tomo K, el orden importa. Entonces, ¿qué tengo acá? N por n menos 1 por n menos K menos 2 por n menos K menos 1. ¿Estamos de acuerdo? Profe, Ese profe, es y en un el ejercicio, Te escucho. en un ejercicio escrito, ¿cómo sé si importa o no el orden? Eso hay que saber leer la lectura. Déjame ver, ya lo veremos. Dame un segundo. Déjame terminar con esto y vemos y al tiro vemos el cómo deducirlo. Fíjense bien. Si yo esto que está acá no tengo n menos k elementos, n menos k posiciones, ¿de cuántas maneras puedo ordenar n menos k elementos en n menos k posiciones? ¿Me perdí esa parte, profe? ¿Dónde? Cuando empezó en esa parte. Fíjate bien. Esta es la fórmula. ¿Estamos de acuerdo? Esa es la variación. ¿Ya? De n tomo k. Ahora, ¿qué estoy mirando? Acá no tengo n menos k elementos en n menos k posiciones. ¿Sí? ¿De cuántas maneras podríamos ordenar n menos k elementos en n menos k posiciones, n menos k factorial? Por lo tanto, si yo multiplico por n menos k factorial y divido por n menos k factorial, ¿altero algo? No. Ya, y esto, el numerador, esto de acá no me está diciendo n elementos en n posiciones. Entonces eso es n factorial partido por n menos k factorial. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, permítanme retomar entonces la idea acá. Dense cuenta cuál es la idea esquemática. Ahí tengo k posiciones. Me interesa mirar las diferentes formas que puedo colocar n elementos en k posiciones. Está claro que las posiciones son menores o iguales a la cantidad de elementos distintos. Entonces, eso no es principio multiplicativo y tengo eso. Si yo multiplico y divido por n menos k factorial, estoy completando esa tabla. Estoy multiplicando y dividiendo por ese producto. No altero nada. De ahí conseguimos precisamente la fórmula. Ahora, en el texto, por lo general, va a venir dicho. ¿Cuál es la primera pregunta que ustedes se tienen que hacer? Si intervienen o no todos los elementos. Segunda pregunta, ¿importa o no el orden? Y la tercera pregunta es si es con repetición o no. Y en ese orden, por lo general, háganlo. profe, ¿Sí? es que en el libro apareció un ejercicio y ¿Cuál? sobre unos asientos de un bus. Entonces, ¿por qué importa el orden ahí? Si da lo mismo como que... No da lo mismo. Fíjate bien. Y voy a poner ejemplos. Si el bus va muy lleno, ¿da lo mismo dónde sentarse? O sea, es que no sé. No, escúchame, ¿da lo mismo? Yo creo que sí, la cosa es sentarse. A ver, fíjate tú. Si vas de noche en un autobús, ¿qué le recomiendan sus padres? ¿Que se sienten al final, al último? ¿O que se sienten siempre, ese conductor? Cerca ¿Sí? de Ya. Segundo detalle, fíjate tú, vas sentado. ¿Te vas a sentar sobre el motor? Ah, No, porque te vas a quemar.
Entonces da lo mismo dónde sentarse. No. No da lo mismo. ¿Estamos de acuerdo? A ver. Vamos viendo. Propiedades. Dense cuenta, por favor, que la permutación simple de n elementos es también una variación. De n elementos tomo n. N factorial no es n factorial partido por 1, y el 1 no es 0 factorial, y el 0 no es n menos n. Por lo tanto, eso no es una variación de n elementos tomo n. ¿Estamos de acuerdo, no? Por otro lado, dense cuenta, una variación nk elementos, de n tomo k elementos, no es, déjenme ver si logro arreglar eso, déjenme salir, a ver. Dense cuenta, por favor. La variación nk no es la permutación n en razón con la permutación n menos k. Es decir, si yo me fijo bien, cuando yo tenía acá k posiciones, acá tengo n menos k posiciones, esto es k posiciones, esto de acá es la variación nk, esto de acá es la permutación n menos k, y ese producto me da la permutación n. ¿Estamos de acuerdo con eso? ¿Sí? A ver, fíjate bien. Tengo n elementos, n posiciones. ¿Eso no es la permutación n? ¿Sí? Sí. De acá estoy tomando k de n elementos. Entonces esto no es una variación nk. ¿Sí? Ya. Estamos de acuerdo, ¿no? Y esto ¿Cómo? no tengo n menos k elementos en n menos k posiciones. ¿Sí o no? Ya, sí. Fíjate bien. Esto es la variación nk. Esto es la permutación n menos k. El producto me da la permutación n. ¿Estamos de acuerdo, no? Valentina. Sí, profe. Entonces, dense cuenta que siempre se cumplen esas propiedades. Una vez apareció la variación escrita mediante permutaciones de esta forma. Dense cuenta, para el aniversario del Colegio Confederación Suiza se realizan alianzas. El curso de Juan Luis decide hacer una bandera con 3 franjas horizontales de igual tamaño, distinto color. ¿Cuántas banderas distintas se podrá formar con los 7 colores del arco iris? Entonces, siempre que tengan este tipo de ejercicio, háganse la pregunta. Primero, ¿en la bandera intervienen todos los colores, sí o no? No. No. Inmediatamente la pregunta que viene a continuación, ¿importa el orden, sí o no?
Si es una bandera, cambio el orden de los colores, ¿no me cambia la bandera? Sí. Sí. Entonces importa el orden. Y la tercera pregunta que tienen que hacerse como rigor es, ¿se repiten los elementos? No. Ahí dice distintos colores, ¿no? Entonces sin repetición. Entonces, si me fijo bien, es una variación de 7 tomo 3. Entonces, 1, 2, 3, ¿sí? ¿Cómo saber dónde poner el 7? Variación 7-3, por lo general es ese orden. De 7 estoy tomando 3. Ah, ya, de las opciones se pregunta Sí. Del total de elementos tomo 3. 3 posiciones. Siempre ordenen de izquierda a derecha, salvo que les digan lo contrario. Entonces, date cuenta, en esta posición, ¿cuántos elementos tengo para colocar? 3, o sea, 7. 7, ¿no? ¿Sí? 7 colores tengo del arco iris, ¿no? Sí. Si coloqué uno acá, ¿lo puedo volver a colocar acá? No. Si coloqué uno acá, ¿lo puedo volver a colocar acá? No. Entonces no es esa la relación. 7 por 6 por 5, 210. Dense cuenta que eso es correcto. 7 por 6 por 5. Puedo multiplicar por 4 factorial y dividir por 4 factorial. En el numerador, eso me queda 7 factorial. El 4 del denominador lo puedo escribir en función del 7 y el 4 no es 7 menos 3 factorial. Ahí no está la fórmula. ¿Estamos de acuerdo? Ahí apliqué el principio. Ahí lo llevé a la fórmula. ¿Cuál era más rápido? De las dos maneras está correcto, ¿verdad? Las dos maneras son correctas, es que estoy escribiendo lo mismo. Con la única diferencia que acá lo estoy tomando, ¿qué? Estoy tomando 3 de 7 sin repetición con orden. Entonces 7, 6, 5. Por. Y listo. Ahí está la forma. Es lo mismo, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Sí. Ahora voy a mirar variación con repetición. Tengo n elementos distintos. Tengo k, voy a tomar k elementos, es decir, tengo k posiciones, en los cuales puedo ubicar estos n elementos distintos. El orden importa, pero los elementos se pueden repetir. Entonces, uno, 2, 3, 4, k posiciones. Cuando digo k posiciones, estoy tomando k elementos de n, ¿no? Con orden, con reposición. N elementos distintos. Entonces, ¿cuántos tenía para ubicar en la primera posición? N. Si es con reposición, ¿cuántos tengo para colocar acá entonces? N, 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 y así sucesivamente N. Eso no me da N elevado acá. Esa es la variación con repetición NK elementos. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Sí. Y no viene nada más que de ese esquema, no más que eso. Profe, entonces Sí. la variación con repetición importa el orden. Sí, escúchame, uno siempre se hace la pregunta, si importa el orden es variación, si no importa el orden es combinación.
que ya la voy a ver. Entonces, fíjate bien, ¿cuántos números de 3 cifras se pueden escribir con los dígitos? En los números, primero intervienen todos los números, ¿o no? 6. 3. Ah, ¿De cuántos? De 6, ¿no? Tomo 3 de 6, ¿estamos de acuerdo? En el número, ¿importa el orden? ¿Sí o no? Y porque son cantidades diferentes dependiendo de Exacto. Entonces importa el orden. Me han dicho que no sé, que son sin repetición. No. Entonces es con repetición, ¿no? Siempre que no les digan nada se van al conjunto mayor. Siempre se asume lo mayor cuando hay restricciones bajo de nivel. ¿Estamos? Entonces, si no dicen que es sin restricción, hay que tomarlo como que fuera con restricción. Exacto, fíjate tú, ¿te dicen que es con repetición acá? No, entonces es con repetición. Es con orden, ¿por qué? Porque es un número y en los números existe orden. Cambia el orden, cambia el número. Entonces, ¿eso qué me indica? Tengo 3 posiciones. El 0 no aparece, ¿no? El dígito 0. Porque si apareciese el dígito 0, tengo que tener cuidado con eso. Porque el 0 no puede ir ahí, ¿no? Puede ir acá, pero no acá. Entonces, ¿cuántos elementos tengo para colocar en la primera posición? 6. Como es con repetición, en la segunda, 6. En la tercera, 6. Eso no es 6 al cubo, 216. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Ahora voy a combinación. En la combinación tengo n elementos diferentes. Quiero tomar k elementos, en la cual el orden no importa. En la combinación, el orden no importa. Eso es sin, no sí. Déjenme arreglarlo al tiro, que el pajarón escribió sin en vez de sin. Sin orden. Ahí está. Sin orden, no importa el orden. En la variación importa el orden, en la combinación no importa el orden. Entonces, quiero tomar k elementos de n. En este caso, el n pertenece a los cardinales. El n puede ser 0. El k pertenece a los cardinales. Si yo miro el k como posiciones, las posiciones siempre tienen que ser menores o iguales ¿a qué? A la cantidad de elementos diferentes. Entonces, voy a mirar que la relación, ojo, en la prueba aparece esa nomenclatura. A veces aparece esa, a veces esa. Esas son las más modernas, esta es la nomenclatura antigua. Cuando les aparezca eso, me están diciendo una combinación de n tomo k. Y me interesa saber cuántas veces, cuántos ordenamientos tengo. El orden no importa en este caso. En variación importaba el orden. Entonces voy a mirar ese esquema, el porqué de eso. Dense cuenta, si yo tenía k posiciones
n elementos que colocar en esas k posiciones no era n por n menos 1, por n menos 2, por n menos k menos 1, y ahí teníamos la variación, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Entonces miren en la pizarra, por favor. Si yo tengo las vocales y necesito tomar 3 de 5 vocales, 1, 2, 3. Como el orden no importa, si aparece A, E, I, no es lo mismo que aparezca E, I, A. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Sí. Entonces dense cuenta, si tengo 3 posiciones, 3 elementos para ubicar en esas 3 posiciones, ¿de cuántas maneras distintas se repite eso mismo? 3 factorial, ¿no? ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Sí. Entonces, si yo tengo acá el número, lo que tenga escrito acá, sea lo que sea, si yo cambio el orden es la misma cosa. Entonces, si tengo k posiciones y tengo k elementos que colocar en esas posiciones, ¿de cuántas maneras distintas se está repitiendo eso? K factorial, ¿no? Por eso es que lo divido por k factorial. Y ahí está el principio de la combinación. ¿Qué hago con esto? Para llevarlo a la fórmula, lo multiplico por n menos k factorial, que es eso, y lo divido por n menos k factorial. Lo de arriba me queda precisamente n factorial, ahí tengo k factorial por n menos k factorial, y recibimos esa relación. ¿Entienden lo que estoy mirando, no? No me quedó muy clarito el micrófono. A ver, fíjate bien. ¿Cuántos elementos tenía K? K, ¿no? Sí. De E estoy tomando K, ¿sí? Ahí está arriba, todos los posibles ordenamientos. Pero era con repetición, perdón, con orden o sin orden. Ahí es sin orden. Sin orden. Entonces, fíjate tú, si tengo A, B, C, no es lo mismo que tenga B, C, A. Entonces, si los contabilizo de esta forma, ¿cuántas veces repetida aparece cada palabra o cada elemento? Acá no tengo K elementos, K posiciones. ¿Sí? Entonces, ¿cuántas veces aparece repetido esa información acá? No es K factorial. Ya. ¿Estamos? Por eso es que esto se divide por K factorial. Ahora, voy detrás de la fórmula. Esto que está acá, que es lo que sobra, es n menos k factorial. Si yo divido y multiplico por n menos k factorial, no altero nada. Este producto del numerador completo me da n factorial. El denominador me da k factorial por n menos k factorial. Y ahí tenemos la relación. Déjenme salir un momentito de acá. Voy a ver primero un ejemplo y después las propiedades. Siguen viendo la pantalla, no se perdió la pantalla, ¿no? No, profesor, no. Entonces fíjense bien, ¿cuántos triángulos distintos se pueden formar con 10 puntos, de los cuales no hay 3 colineales? Entonces, ¿intervienen todos los elementos, sí o no? Sí. No. ¿Cuántos intervienen? 3. ¿De cuánto? 9. De 10. Entonces no intervienen todos los elementos. Segunda pregunta de rigor. ¿Importa el orden?
No. No, porque si yo tengo el triángulo ABC, no es el mismo triángulo BCA. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, el orden no importa. Y segundo, ¿se pueden repetir los puntos? Es decir, existe el triángulo AAB. Sí. A ver, AAB. A ver. Ah, No, tienen que ser puntos distintos, ¿no? Entonces, sin repetición. Entonces, fíjense bien. ¿De no. Profe, acuerdo? creí que era con repetición porque no dice que es sin repetición. Pero fíjate tú, te dicen que son triángulos, ¿no? Sí. Y por lógica, ¿puedes tener dos puntos iguales en un triángulo? ¿Y cuando hay isósceles? A ver, fíjate bien. Mira acá. ¿Punto se Este refiere puede a ser lado? A, B, puede ser el mismo punto. No. A eso se refiere. Yo creí que era a los lados. No, acuérdate, estamos con puntos. Yo no he hablado de distancia, ¿estamos de acuerdo? Sí. O sea, ¿puedo utilizar el punto A, B y determinar un triángulo? No, eso sería un segmento. Entonces, fíjate bien, estoy en la combinación 10-3. Esa es la forma de anotar en la prueba real. ¿Qué sería eso? 1, 2, 3. 10, 9, 8. Pero como es sin orden, al multiplicarlo de esta forma, todo aparece 3 veces, 3 factorial veces repetido. Por eso es que esto se divide por 3, 2, 1. Se divide por la cantidad de elementos, ¿no? ¿Sí? ¿Por qué? Porque date cuenta, si yo tengo el elemento A, B, C, no es el mismo B, C, A, C, A, B. Por eso es que se tiene que dividir por eso. Entonces, si ustedes se dan cuenta, multiplico por 7 factorial, divido por 7 factorial. Esto me da 10 factorial. Esto me da 3 factorial. El 7 lo puedo escribir en función del 10. Y no me queda 10 menos 3 factorial. Y esa no es la fórmula de la combinatoria, de la combinación. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Acá yo estoy utilizando el principio. Yo prefiero manejar los principios y no las fórmulas. Las fórmulas yo me las sé, pero yo siempre prefiero utilizar el principio porque es mucho más rápido y más sencillo. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe, no me queda claro cómo reconocer cuando es combinación, además de cuando se... A ver, por ejemplo, si te hablan de delegación, ¿en la delegación importa el orden? Sí. A ver, Delegación así como... delegados de un curso, Ya. ¿importa el orden? No. No. En cambio, si te dicen cargos, ¿importa el orden? No. A ver, el cargo, ¿da lo mismo ser presidente que tesorero? No. Entonces, cuando hay cargos, importa el orden, ¿no? Sí. Y eso uno tiene que hacer preguntas claves para responder. Sí, te escucho. No sé, que a mí me sigue confundiendo, así como saber cuándo importa y cuándo no. A mí igual me confundo. Escúchenme, háganse las preguntas. Y si no pueden responder, váyanse al conjunto mayor, al que contiene a todos. Y uno tiene que saber responder las siguientes preguntas. ¿Intervienen o no todos los elementos?
Segunda pregunta, ¿con orden o sin orden? Y la tercera pregunta, ¿con repetición o sin repetición? Y eso va a tener que venir dado en el contexto de la pregunta. ¿Te escucho? No, que le iba a preguntar entonces si intervienen todos los elementos, vendría siendo permutación. También puede ser combinación. Acuérdate que la variación, cuando interviene todo elemento, también es variación. Entonces ahí sería sin portarlo. Sí. A ver, vamos viendo algunas propiedades y de ahí vamos a resolver algunos ejercicios del cuaderno. Primero, ¿están de acuerdo conmigo que la combinatoria es eso? N factorial, K factorial, N menos K factorial. Si yo tomo esto que está acá, eso es la variación NK. PK. Entonces, si yo la combinatoria la multiplico por la permutación K elementos, me da la variación NK. ¿Sí o no? ¿Estamos? ¿Puedo dar eso, no? Multiplico esos dos, consigo eso. Ya el año antepasado, si es que no me equivoco, apareció esta relación. Perdón, aparecía esta. Y nos hablaban de una combinatoria y la respuesta estaba dada a través de una variación. O me pueden hablar de una variación y la respuesta puede estar a través de una combinatoria, que es eso por eso. ¿Estamos? Profe, eso no lo termino de entender. A ver. Vamos viendo. Permutación n elementos, ¿qué es? N factorial. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Sí. Permutación n menos k elementos es n menos k factorial. Permutación k elementos es k factorial. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Sí. Ahora, voy a mirar varianza, variación o arreglo. NK, eso no es n factorial. N menos k factorial. ¿Sí? No, profe, no. Yo todavía no entiendo bien. No se me queda tampoco. Esta formulita la acabamos de ver. Sí. ¿Entendieron cuando la vi o no? Sí. Más o menos. Sí, pero es que yo no entiendo por qué lo pasa de permutación a variación. Espérate un momentito, si eso es lo que voy a hacer. Acá está la permutación, acá está la variación, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Sí. Fíjate bien, ¿eso qué es? Permutación. Entonces, acá no tengo una permutación en elementos. Sí. Sí. ¿Eso qué es? Permutación, ¿no? ¿Sí? Por lo tanto, acá no tengo la permutación n menos k. Sí. Entonces, dense cuenta, la permutación n no es la variación nk por la permutación n menos k. Sí. Ahora voy a ir a la combinación. La combinación nk elementos, ¿qué es? N factorial, n menos k factorial, k factorial. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Esto no es la permutación, eso no es una permutación, eso no es una permutación. Sí. Entonces la combinación nk no es la permutación n
en razón con la permutación n menos k por la permutación k. ¿Sí? Sí. Y esto que está acá no es esto que está acá. Ah, ya sí. Ahí, por lo menos Entonces ya. la combinación nk no es la variación nk partido por k por p por k factorial o permutación k, que es lo mismo. ¿Damos? Sí. Y de acá no consigo que la variación nk es la combinación nk por la permutación de k elementos. ¿Sí o no? Sí. Con esos elementos a veces están jugando. Ahora voy a ver otras propiedades. Dense cuenta, por favor. Combinación de n tomo n. No es n factorial partido por n menos n factorial por n factorial. N menos n es 0. 0 factorial es 1. N factorial partido por n factorial no es 1. Ahora miren lo de acá retrocediendo. N, combinación n0. No es n factorial. N menos 0 factorial por 0 factorial. 0 factorial es 1. Eso es n factorial. Simplifico n factorial. Eso es 1. 1, 1. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Sí. Fíjense bien. N más 0, ¿cuánto da? N. Aquí hay una simetría. Da el mismo valor, ¿no? Espérate. Eso Sí. lo estoy viendo en una combinación, ¿verdad? Sí, estoy viendo combinatoria. Acuérdense que estos son combinaciones. Ya. Con propiedades combinatorias. De combinaciones, sí. Fíjense bien. Combinación N1. De n elementos estoy tomando 1. No es n factorial. N menos 1 factorial, 1 factorial. 1 factorial es 1. N factorial partido por n menos 1 factorial no es n. Ahora la voy a ver de acá hacia atrás, retrocediendo. Quiero ver la combinación n menos 1. De n tomo n menos 1 elementos. Eso no es n factorial. N menos 1 factorial por n menos 1 factorial. Esa subtracción me da 1. 1 factorial es 1. Eso que me da n, ¿no? Esa división, ese cociente, ¿no? Entonces, dense cuenta. N menos 1 más 1, n. ¿Estamos? ¿Sí? Ahora voy a mirar eso. Siempre la combinación NK es igual a la combinación NL. ¿Cuándo? Cuando K más L es N. De acá puedo aislar el K, no es N menos L, y el L no es N menos K. ¿Estamos? Entonces voy a partir de acá y quiero llegar acá. ¿Esto qué es? N factorial, N menos K factorial, K factorial. Dense cuenta, por favor. N menos K no es L. Sustituyo, me queda L factorial. Y el K no es N menos L. Entonces no tengo eso. Y eso no es la combinación NL. ¿Estamos de acuerdo, no? Sí. Entonces, ¿estas propiedades como se ocuparían más en preguntas teóricas? No, también en preguntas prácticas. Fíjate lo que voy a hacer. Voy a inventar un ejercicio en la pizarra.
Si yo tengo 10 elementos y quiero formar una comisión con 7 elementos, ¿estamos? Entonces, está claro que si son comisiones, el orden no importa, ¿no? ¿Puedes subir un poquito la cámara? Ahí lo ves bien, ¿no? Estamos de acuerdo que el orden no importa. ¿Están de acuerdo conmigo que si es una delegación no puedo repetir 2 veces el mismo delegado? Sí. Entonces, de 10 estoy tomando 7. ¿Qué quiero ver? Que son lo mismo. De 10, 3. Fíjense bien. 10 factorial, 10 menos 7 factorial, 3 factorial. 10 factorial, 10 menos 3 factorial, 3 factorial. Profe, la primera no sería 7 factorial. ¿Dónde? El abajito. 10 A menos ver, 7 factorial. perdón, sí, disculpa, yo acá me equivoqué. 7 factorial, correcto, gracias. Correcto. 10 factorial, 7 factorial, perdón, 10 menos 7 factorial, 7 factorial, 10 menos 3, 3 factorial. ¿Qué me da eso? 3 factorial. ¿Qué me da eso? ¿Estamos? Y date cuenta que si yo lo calculo por esto, ¿qué hago? 10, 9, 8, 3, 2, 1. Si yo lo calculo acá por el principio, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Y date cuenta que esto se simplifica. Entonces, ¿está claro cuál es más rápido para calcular? La fórmula. Simplificarlo, ¿sí o no? Sí. Y me es más fácil mirarlo acá que calcularlo acá, ¿no? Sí. Ahora voy con repetición. Y acá lo quiero mirar sin mirar nada. ¿Estamos? Porque no los quiero marear, pero sí voy a dar una idea intuitiva de dónde viene. Si yo tengo el orden, no importa. Tengo n elementos distintos, k posiciones, pero se pueden repetir. K posiciones. Combinación con repetición en elementos K posiciones. Dense cuenta, por favor. Si A se puede repetir y todos los elementos se pueden repetir, ¿cuánto es el máximo de repeticiones que puede tener? Factorial. No, fíjense bien. No es K menos 1. ¿Sí o no? ¿Y acá? ¿Por qué, profe? ¿Por qué? ¿Cuántas posiciones son estas K? Si aparece ahí el A, ya lo tengo ahí. ¿Hasta cuántas veces más se puede repetir? Hace Ya. que la haya ocupado un lugar, ¿no? Exacto. Entonces, fíjense bien.
esto, como eso sucede con todos los elementos, absolutamente con todos, entonces, ¿qué hago? La miro como una combinación simple, n más k menos 1, tomo k elementos. Y quiero que se den cuenta que realmente es eso. La quiero explicar con forma más sencilla posible, lo estoy tratando de explicar, en aras de no marearlo y no quebrarlos. Dense cuenta con un ejemplo. Juego del dominó. ¿Alguien ha jugado dominó alguna vez? Sí, profe. Gracias. Entonces, las fichas del dominó, ¿cuántos números tienen? 2. ¿Cuántos números tiene del 0 al 6? 7, ¿no? ¿Sí? Sí. ¿Importa el orden en el dominó en que aparezcan los números? No. No. Entonces, combinación, ¿se puede repetir un número? Sí. Entonces, con repetición, 7, 2. ¿Estamos de acuerdo? ¿Por qué no importa el orden? ¿Qué cosa? ¿Por qué no importa el orden? Si se supone que... Porque la ficha es 1, 2, 2, 1 es una sola ficha, da lo mismo. Ah, ya. Entonces, fíjense bien, juego del dominó. Chancho 6, 6, 5, 6, 4, 6, 3, 6, 2, 6, 1, 6, 0. Luego, chancho 5, 5, 4, 5, 3, 5, 2, 5, 1, 5, 0. Chancho 4, 4, 3, 4, 2, 4, 1, 4, 0. Chancho 3, 3, 2, 3, 1, 3, 0. Chancho 2, 2, 1, 2, 0. Chancho 1, 1, 0, el último chancho 0, 0, ¿no? ¿Estamos de acuerdo, no? ¿Sí? Sí. Eso es una relación triangular, ¿no? Profe, no se ve. Ahí se ve. Sí. Dense cuenta que es una relación triangular. Entonces no tengo 7 más 6 más 5 más 4 más 3 más 2 más 1. Entonces, ¿qué sé? Que es la suma de los 7 primeros números naturales. Y esa suma es 7 por 8 partido por 2. 7 por 4, 28. Cuéntenlo ahora por los dedos. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? La relación de ahí arriba, profe, no lo entendí. 7, ¿por qué por 8? A ver, si yo tengo la suma de los primeros n números naturales, 1 más 2 más n, ¿eso siempre qué es? n más 1 partido por 2. Y eso es lo que estoy utilizando para calcular eso rápidamente. Y no tener que sumar con los dedos. ¿Estamos de acuerdo, no? Sí. Esa es la suma de los primeros n números naturales. Que en toda relación triangular siempre van a tener eso. Ahora, entonces regresemos acá. Si yo tengo 1 acá, ¿hasta cuántas veces más se puede repetir ese elemento? Hasta K menos 1. ¿Y cuánto es eso? 1, ¿no? Sí. Entonces eso no es la combinación 7 más 2 menos 1, 2. Entonces no me queda la combinación 8, 2.
Entonces eso no es 8 por 7 partido por 2 por 1. ¿No es esto mismo? ¿Sí? No entiendo por qué 8. A ver, 7 más 2 menos 1, ¿cuánto da? 8. ¿Pero por qué quiso cambiarlo? No, no estoy cambiando. Esto es una combinación con repetición, que la estoy resolviendo a través de una combinación simple. Ah, para eso, para... Exacto, acomodarlo. Simple. Ya. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Ahí está la ficha del dominó. ¿Cuántas son? 28, ¿no? Ahora, siempre, por favor, manejen ese cuadro. Acá no está la pregunta si intervienen todos los elementos. Siempre, primero intervienen todos los elementos, sí o no. Luego, inmediatamente, importa el orden si es sí variación, si es no combinación. Luego, con repetición o sin repetición. Si es sí, variación con repetición, si es no, variación sin repetición. Si es sí, combinación con repetición, si es no, combinación sin repetición. Pero siempre ante esas respuestas. ¿Estamos? ¿Sí? ¿Con esto termina la materia? ¿Todavía falta? No, la de combinación acabo de terminarla. ¿Podría haber un ejercicio del libro de combinación? Que lo estaba viendo mientras que estaba explicando. ¿Cuál? Sin ningún problema. De la 290. Espera un momentito que la tengo que bajar. Déjame buscarlo. El material es el número 20, ¿no? Del libro lo necesitan, ¿no es cierto? Es del libro, ¿no? ¿Qué es el libro? Listo. ¿Qué página? La 290. ¿Cuál? El primero. Fíjate tú. Para el Mundial de Fútbol de Brasil clasificaron 32 países. 7 torneos se jugará con la modalidad todos contra todos. Vamos viendo. Primero, ¿en un partido intervienen todos los elementos, sí o no? No, intervendría. Como 2 de 32, ¿no? Inmediatamente, ¿importa el orden? Sí. No. Todos contra todos están jugando. Escúchame, ¿cuándo importa el orden? Si ellos vienen a jugar a mi país y yo voy a jugar al de ellos. Pero todos están en una cancha neutral. Por lo tanto, ¿importa el orden? No. O acuérdate que todos están en otro país, están en una cancha neutral. El único que juega con ventaja ahí es el del país, pero de nuevo tampoco importa el orden. Entonces, ¿estamos de acuerdo que no importa el orden? Sí. Ya. ¿Se pueden repetir? Es decir, ¿puede un equipo jugar contra el mismo? No. Entonces la combinación 32-2. 32, 31, 2 por 1. ¿Y ahí la tengo? Yes. Sí, señor. Date cuenta que yo no estoy utilizando la fórmula. Estoy utilizando el principio. De acá de 5 pasé a 3 y lo simplifiqué más, ¿no? Sí, es que en la 1, mientras que lo estaba haciendo, lo que me confundió es que no sabía qué número poner abajo en la combinación. Porque, como decía, ¿cuántos partidos se tendrán que jugar? Pensé que era eso. Fíjate tú, ¿cuántos juegan en un partido? No 12. sabe. Por lo tanto, 2. Siempre pregúntense y las respuestas van a salir solas si saben preguntar. Vamos trabajando entonces, por favor.
Y si tienen alguna duda, me consultan. Voy a revisar la asistencia. Por favor, voy a pasar lista de nuevo y voy a nombrar a los que estaban ausentes. Me avisan si están presentes.